Hola a todos. El día de hoy vamos a empezar básicamente con un nuevo tema. Vamos a retomar algunas cosas de las definiciones que hemos discutido hasta el día de hoy. Y a partir de eso vamos a ver cómo surge de manera más o menos natural un nuevo concepto que es el que estudiaremos esta semana. Entonces, antes de empezar directamente con eso, quiero hacer un par de demostraciones pequeñas de propiedades de rectángulos y de la integral anterior que vamos a seguir viendo, ¿no? Que nos conviene conocer para lo que sigue. Entonces, lo primero es una demostración muy a la cálculo 3, que es casi la definición de este concepto. Yo voy a demostrar que todo rectángulo definido como un cruz de intervalos en Rn es un conjunto convexo. Y para recordar que es un conjunto convexo, de una vez voy a decir lo que vamos a demostrar. Tengo que tomarme x y con un t. Tengo que tomarme x en el rectángulo, y en el rectángulo y cualquier t entre 0 y 1. Y lo que quiero demostrar es que el vector x más t veces x menos y sigue siendo parte del rectángulo. Entonces, la definición de convexo es precisamente que no importa los puntos que yo me tome del conjunto y la t entre 0 y 1, este elemento que tiene cara de ser parte de la línea definida por x y y, de hecho es solo el segmento de recta comprendido entre x y y, va a seguir siendo parte de R. Eso es lo que quiero demostrar. Y para hacer la demostración, pues nada más tengo que fijarme que por definición de las operaciones vectoriales, el vector x más t veces x menos y no es otra cosa que escrito entrada a entrada y más t veces xy menos y de i igual a 1 hasta n. Ciertamente, ¿no? Entonces, como el rectángulo está definido entrada a entrada, en el sentido de que es un cruz cartesiano, entonces lo que yo necesito ver es que cada una de estas y más t veces xy menos y son parte del rectángulo, del intervalo, a y b i. Entonces me fijo, sea i entre 1 y n. Y lo que yo quiero demostrar es que i es menor o igual a y más t veces xy menos y, que es menor o igual a bi. Y esto es equivalente si solo si i menos y es menor o igual a t veces xy menos y, que es menor o igual a bi menos y. Y la parte técnica de esta demostración es que como yo no dije cuál era la relación entre x y y, es decir, yo no dije quién era el mayor y quién era el menor, entonces estas desigualdades no salen como de la misma forma en cada razonamiento. Por ejemplo, yo observo que esto siempre es mayor o igual a 0 y esto siempre es menor o igual a 0, justamente porque como x y y ya pertenecen al rectángulo, entonces y ya es mayor que i y menor que bi. Así que esto siempre es menor o igual a 0 y esto siempre es mayor o igual a 0. Pero yo no sé el signo de x y menos y, entonces tengo que hacer casos. Vamos a nombrarles por practicidad la desigualdad 1 y la desigualdad 2. Entonces hay dos casos aquí. Caso 1. Si xy es mayor o igual que y, es decir, que el término de acá es no negativo, entonces la desigualdad 1 es trivial. ¿Por qué? Porque i menos y es menor o igual a 0, que es mayor o igual que este ti xy menos y, porque ya insisto en dije que t es mayor o igual a 0. Y para la desigualdad 2, voy a hacer un poco de chiste. De hecho, mi caso, si x es igual a y, tampoco hay nada que demostrar, queda inmediatamente dicho. Así que brevemente voy a suponer que no es el caso. Entonces, suponiendo además, vamos a hacer esto acá, que es positivo, entonces lo anterior es cierto, 2 es cierta si, solo si t es menor o igual que bi menos y sobre xy menos y. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos cantidades es mayor o menor una que la otra? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo escribir esto como bi menos xy más xy menos y sobre xy menos y.
Y esto es separando bi menos xi sobre xi menos y más 1. Sí, ¿no? Eso está muy bonito. Todo saludable desde ahí. ¿Y qué pasa acá, por cierto? Yo estoy diciendo que xi más y es positivo. Y esta cantidad es ciertamente mayor o igual a 0. Entonces este cociente es positivo y esto es un 1. Así que ya terminé, porque t está entre 0 y 1. Entonces lo que yo estoy, ya para justificar esta desigualdad, lo que yo observo es que t es menor o igual que 0, digo menor o igual que 1, que es menor o igual que 1 más la cantidad positiva mayor o igual a 0 que se me ocurra, que puede ser bi menos xi sobre xi menos y más 1. Y esto es bi menos y sobre xi menos y. Y con eso termino la demostración. ¿Sí? O sea, esto es la equivalencia y aquí es mi justificación de que la equivalencia sí se da. Entonces ya tengo demostrado el caso 1. Posiblemente, si quiero ser muy formal, el caso 2 debería ser cuando son iguales, pero cuando son iguales no hay nada que demostrar. O sea, si esto es igual a esto es 0 y y ya está entre a y bi, entonces voy a decir que el caso 2 de la igualdad ya lo tengo. Chido. Y el caso 3 es cuando, y esto es un poco de chiste, realmente. El caso 3 es cuando y es mayor que xi. Entonces, cuando y es mayor que xi, esta cantidad acá se vuelve negativa. Si es negativa, el caso de acá es trivial, la desigualdad 2 es trivial y la desigualdad 1 es la que tengo que demostrar. Pero me puedo dar cuenta de que, tanto en lo mismo, puedo decir que ya tengo este caso. ¿Por qué? Porque si en vez de decir i menor o igual a y más t veces xi menos y menor o igual a bi, yo digo menos bi menor o igual que menos y más t veces menos todo esto, que voy a escribir menos y menos xi. Menor o igual a menos i. Sí, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Por cierto que lo de acá atrás es equivalente a menos y menor que menos xi. Entonces, ¿qué es lo que digo con todo esto? Que si bien en esta desigualdad yo tengo casos contrarios, yo puedo cambiar esta desigualdad a multiplicar todo por un signo menos, entonces es menos esto, es aquí me sobra un signo, ¿no? Esto es menos xi menos y. O sea, esto es y más xi, pero me conviene verlo como dije al revés. Entonces vamos a escribir menos xi menos xi menos y. Sí, ahora sí es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con este juego? Que yo puedo cambiar mi desigualdad a como yo la vi antes. O sea, puedo ponerla en el orden que me conviene. En el orden que me conviene es que el que está sumando sea menor de acá de la resta. Lo que quiero decir es que todo lo veo como el caso anterior, pero aplicado ahora a menos y a menos xi en el intervalo menos bi menos i. Y como es equivalente, entonces realmente es lo mismo. Entonces me estoy regresando al caso en el que está sumando acá afuera es el que es menor, y eso ya lo tengo demostrado arriba. Entonces con esto yo ya concluyo mi desigualdad para los tres casos. Y como esto fue hecho para todas las i, entonces el vector que yo estaba buscando sí es parte del rectángulo.
Con esto concluyo esta demostración. Eso fue bastante amigable. Y lo otro que tengo que decir es que por teorema de cálculo 3, si algo es convexo, entonces algo es conexo. Conexo es un concepto un poco más general. Tiene que ver con ser separable por conjuntos abiertos. Entonces, si es necesario, luego hacemos un recordatorio al respecto, pero pues en principio es algo que ya se vio. Y eso lo voy a usar. Esa es una primera propiedad. La segunda que voy a demostrar de rápido es también algo muy sencillo, que tiene eso análogo de los conceptos anteriores, pero que no deja de ser interesante pensarlo ahora en Rn. Afirmación. Si R' es un subrectángulo de R, rectángulos en Rn, y f, que es una función del grandote en los reales, es acotada, ese es el panorama general. Si f es integrable sobre R, entonces f es integrable sobre el rectángulo chiquito. ¿Sí? Entonces es una demostración que tiene muchísimo sentido, pero vamos a ver cómo le vamos a hacer. Demostración. Todo lo voy a hacer por criterio de Riemann, sea epsilon mayor a 0. Entonces, por integrabilidad en el rectángulo grandote, existe P partición del grande, tal que la suma superior menos la suma inferior un segundo, la suma superior menos la suma inferior de f dado P es menor a epsilon. Entonces, eso yo ya lo tengo. ¿Qué tengo que decir ahora? Pues tengo que meter de alguna forma en la discusión a R'. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero refinar la partición, porque yo no sé si esta partición considera o no a los vértices del rectángulo R'. Entonces, es lo que voy a hacer. Hacemos el refinamiento. Común de P, de la partición que yo acabo de encontrar, con los vértices de R'. O sea, y aquí es una forma un poco informal de decirlo, porque lo que tengo que decir en esta segunda es que es una partición que considera a los vértices de R', para que sí sea partición y tenga sentido hacer el refinamiento con P. Y a ese refinamiento lo llamamos P'. ¿Sí? A partir de esto, por cierto, bueno, ahorita hago la aclaración. A partir de esto, tengo que decir un par más de cosas, porque ahora que yo quiero fijarme en la partición de P, bueno, en la partición del rectángulo chiquito R', entonces necesito que sea partición solamente de R', y en esta partición de acá tengo muchísimos rectángulos que me sobran. Entonces voy a nombrar Q' como P' intersección R'. O sea, me estoy quedando solo con los vértices que están dentro del rectángulo. Recuerden que una partición finalmente es un conjunto, un subconjunto finito de R'. Entonces eso tiene sentido, es finito. Partición de R'. Para ver qué es partición, para ver que realmente es partición, solamente tengo que fijarme en las cosas, porque por definición Q' es una intersección de cruces de cada uno de los P y', intersección cada uno de los intervalos, vamos a llamarle a los del chiquito C y de I,
Y la intersección de cruces es el cruz de la intersección. Entonces esto es el I igual a 1 a n de P' intersección C y de I. Y esto van a ser particiones, ¿no? O sea, cada uno de estos es la partición del intervalo C y de I. Entonces esto sí es una partición. Nada más para decir que sí estoy diciendo las cosas. Ok, eso está muy bien. Y lo que me falta verificar es que Q' satisface el criterio de Riemann. Entonces, esto es interesante en la siguiente forma. Observación. Los rectángulos inducidos por Q' son todos rectángulos inducidos por P'. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Tiene mucho sentido si lo pensamos, porque lo que yo dije es que me voy a quedar solamente con los rectángulos que me interesan dentro de R'. Entonces hay muchos otros fuera de R' que yo no estoy viendo. Entonces por eso, pero todos los que son parte de R' fueron parte de P'. Entonces, si esto ocurre, entonces yo tengo la siguiente cadena de desigualdades. La suma de los t's en Q', generados por Q', de la suma superior, bueno, no, de, ¿qué es? Los supremos en T por los volúmenes en T, de los supremos en T menos los ínfimos en T, por el volumen de los T's. Esto es menor o igual que la suma de los S en P', de la misma cantidad, ¿no? ms menos ms por vs. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí hay todos estos términos, y eso es lo que es importante acá, todos estos términos son mayores o iguales que 0. Supremo siempre mayor que ínfimo y los volúmenes. Entonces, como estos están contenidos en estos otros, sumados acá y acá, la diferencia es que aquí hay muchísimos más términos que son todos no negativos que los que hay acá. Y por lo tanto esta suma se hace mayor. Esta suma que se hizo mayor es precisamente la suma superior de f dada P' menos la suma inferior de f dada P'. Y como P' era refinamiento de la partición que satisface el criterio de Riemann, esto es menor o igual, por propiedades de sumas superiores e inferiores, que la suma superior de f dada P menos la suma inferior de f dada P, que es menor que epsilon. Y si nosotros ya nos dimos cuenta de por dónde va la historia, por transitividad tengo que esta suma sobre los Q's' es menor que epsilon, pero esta suma es precisamente la suma superior de f dada Q' menos la suma inferior de f dada Q', y demostré que esto es menor a epsilon. Con esto concluyo la demostración. Una observación técnica que me parece necesaria, y lamentablemente no la hice al mero principio, es que no estoy hablando de la misma función f como tal, sino que acá arriba lo que yo tuve que haber dicho era que la función no era f, sino que era la función restringida a R'. ¿Sí? Porque es una consideración del dominio, ¿no? Pero cuando cambio el dominio no hablo de la misma función. Entonces, nada más me estoy fijándome en lo que tengo restringido. Y por lo tanto, lo que estoy fijándome acá no debería ser f como tal, sino la restricción. R'. Y también acá es un encantador R'. ¿Sí? Por lo tanto, la función f restringida a R' es integrable en R', que es lo que yo quería demostrar. Vale, entonces estas son dos observaciones pequeñas y vamos a dejarlo por aquí en un momento. Vamos a continuar con los conceptos principales.